Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos contentos en la casa del Señor. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Una cordial bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesús, que es el invitado especial cada domingo. Ahí está la cabeza que no vemos, la cabeza invisible de este cuerpo, de esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que es la iglesia, ese es el local, el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues bien, hoy nos sentimos contentos de llegar a la casa del Señor, a alabarle, a glorificarle como Él se merece, porque de Él recibimos tantas cosas. Su misericordia es grande, su fidelidad siempre está acompañando. Él es fiel. Nosotros fallamos como seres imperfectos todavía. Pero queremos agradar a nuestro Señor. Todos los que somos hijos de Dios, queremos agradar a nuestro Señor en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento diario, que sea el reflejo de la luz de Cristo en nuestras vidas. Bien, tenemos la primera alabanza que dice, con manos vacías. Con manos vacías, tú familiar amigo que nos ves. Así llegamos los hermanos, miren, nosotros que hemos recibido a Cristo ya en nuestro corazón, llegamos con manos vacías. ¿Cómo estará tu corazón? ¿Cómo estará tu vida si todavía no has tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús? ¿A dónde va a ser tu destino eterno? Piénsalo, medita. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice también que nadie llega al Padre si no es por Él. Y el que hizo, murió en esa cruz. Por ti, por mí. Gloria a Dios. Dio su preciosa sangre para salvación nuestra. Para la salvación de pecadores todavía. ¿Qué podemos ofrecer nosotros? Nada. Todo lo hizo Él. Gracias. Señor, perdónanos, pero llegamos a ti ahora con estas manos vacías que reciben más bien el poder, la fuerza tuya. Danos esa fuerza que necesitamos para vivir, Señor, en un mundo tan caótico. Ayúdanos, Señor. Y a las que ya juntamos canas, en las vejez y en las canas, no desampares a tu pueblo, oh Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir y renueva un espíritu recto en nuestros corazones. Para ti sea la gloria. Entonamos entonces con manos vacías. ¿Nos acompaña? Vacías, vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado
Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. 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 Usa mis manos, Señor.
sí Señor. Buenos días, hermanos. Amén. También saludamos a los amigos y hermanos que nos siguen por las redes sociales, tanto en Facebook y YouTube. Bien, hermanos, el título pues de nuestra prédica del día de hoy es pues la soledad y la importancia de la comunidad. Hermanitos, busquen en sus Biblias Eclesiastes capítulo 4, los versículos 9 y 12. El día de hoy vamos a comenzar pues leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice así, versículo 9: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirían, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Amén. En este libro de Eclesiastes es uno de los más, hermanitos, profundos, pues, que nos hace o nos lleva a una profunda reflexión, ¿no? De toda la escritura, hermanitos, el libro de Eclesiastes es el libro más pues que nos va a enseñar o nos va a dar más reflexiones. ¿Por qué? Porque aquí el rey Salomón era pues un hombre más sabio de su tiempo. Pero aquí llega a una conclusión dolorosa, pues al observar la vida de mucha gente. Porque él al observar a esa gente, hermanos, pues vio que la gente vivía de repente, tenía una vida sin propósito, de repente pues corriendo detrás del viento o buscando satisfacciones en cosas pasajeras. Una u otra vez repite la frase vanidad de vanidades. Todo es vanidad. En medio de esas reflexiones, hermanos, el sabio detiene su mirada en un problema que atraviesa todas las épocas: la soledad del ser humano. Él observa al hombre, pues, hermanos, que trabajaba sin descanso, o de repente líderes de una iglesia que oprimían a los más débiles, o los ricos que vivían pues en su momento sin alegría y almas vacías, que aunque de repente, hermanos, rodeado de gente, no tenían pues una comunión verdadera. Y en ese entorno o en ese contexto, entonces, hermanos, Salomón declara una verdad eterna: mejores son dos que uno. Estas palabras, hermanos, no son solo un consejo social o moral, sino pues son una revelación espiritual. Dios creó al ser humano para vivir en comunión. Desde el principio dijo, desde Génesis, en Génesis 2:18 dijo: no es bueno que el hombre esté solo. La vida cristiana no se puede vivir aislado, hermanos. Nadie fue llamado a ser creyente solitario, porque el aislarnos o el aislamiento espiritual, hermanos, es un terreno fértil ¿para quién? De repente para el desánimo, la tentación y la derrota que nosotros de repente vamos a tener si nosotros nos encontramos solos.
Pero aquí, ¿cuál es el propósito que tenía Dios? El propósito, hermanos, que tenía Dios es pues que caminemos nosotros en comunidad, en compañerismo y en amor fraternal. Pero nosotros debemos caminar entonces unidos, siendo compañeros. Y nosotros debemos tenernos como hermanos un amor fraternal, sosteniéndonos de repente unos a otros. Por eso Cristo, hermanos, como hace un momento la hermana lo decía, formó una iglesia, un cuerpo donde cada miembro necesita de los demás. Entonces, nosotros como cuerpo de la iglesia no debemos de repente estar solos, debemos siempre estar en comunidad, siempre estar en compañía entre hermanos. No debemos sentirnos solos o estar solos. Hoy, hermanos, vamos a reflexionar en este pasaje de Eclesiastes 4, del 9 al 12. Pero a manera de ilustración, hermanos, vamos a ver una historia. Se cuenta una historia, hermanos, de dos caballos que estaban pues atados a un mismo carro. Al principio cada caballo o cada animal tiraba cada uno para su lado, uno para el otro y el otro para el otro lado, tratando de repente de demostrar su fuerza que cada uno tenía. Pero mientras más de repente se esforzaban en direcciones opuestas, menos avanzaba o menos posibilidad tenían de repente de mover el carro. Apenas de repente lo movían. ¿Por qué? Porque estaban jalando en sentidos contrarios. Uno jalaba para el otro y el otro para el otro. Entonces el dueño decide en ese momento entrenarlos para que de repente los caballos empiecen a trabajar juntos en la misma dirección y al mismo paso. El resultado fue sorprendente. Juntos no solo arrastraron el carro con facilidad, sino que pudieron de repente mover el doble de carga de lo que tenía en ese momento. Ellos lograron entonces aprender eso, jalar y tirar para una sola dirección y así mover el carro con facilidad, por más carga que podría tener. Eso es una imagen clara, hermanos, de lo que sucede cuando los hijos de Dios aprendemos a caminar juntos, a orar juntos, a sentir juntos. La fuerza, hermanos, de la unidad supera la capacidad individual. Entonces, si nosotros vamos a estar como los caballitos, cada uno jalando para su lado, entonces no vamos a poder jalar el coche o jalar el carro. Entonces debemos nosotros, como cuerpos de la iglesia, aprender a caminar juntos y así podemos jalar la iglesia o el carro con más facilidad. Eso es aquí en esta pequeña ilustración lo que nos está enseñando. Vamos a desarrollar este mensaje, hermanitos, pero lo vamos a repartir en 4 partes. La primera parte que vamos a ver es pues mejor 2 que 1. Aquí pues la bendición de la colaboración, esto lo vamos a ver en el versículo 9. La palabra de Dios nos dice así: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Aquí el rey Salomón inicia pues con una observación práctica
cuando dos personas trabajan juntas, el resultado es mayor y más provechoso. Entonces, si nosotros como hermanos trabajamos mutuamente o dos personas, nuestro trabajo va a ser más provechoso que de repente que un hermano, que un solo pastor, que un solo líder esté predicando o esté dando la palabra de Dios. Pero como hermanos, nosotros aprendamos a trabajar juntos. La mejor paga no solo se refiere a lo material. Aquí no se refiere de repente no solo a lo material, sino pues también al gozo, a la satisfacción, hermanos, y al fruto que proviene del esfuerzo compartido de todos nosotros. Aquí en el contexto, hermanos de Eclesiastes 4, nos muestra que muchos trabajan sin sentido. En los versículos de repente anteriores que estaba viendo, hermanos, Salomón describe al hombre que se esfuerza solo para de repente evidenciar o la codicia, pero aquí presenta una alternativa. Nos está presentando aquí una alternativa, que nosotros debemos de trabajar, ¿qué cosa? En cooperación. ¿Qué quiere decir cooperación? Trabajar mutuamente, juntos. En la Biblia también, hermanos, resalta constantemente el valor del trabajo conjunto. Aquí, cuando Moisés no podía, hermanitos, sostener los brazos en la batalla, Aarón y Hur lo ayudaron, y así Israel prevaleció. Esto nos habla en dónde? En Éxodo 17, versículos 12 y 13. También nos habla cuando Nehemías construyó los muros de Jerusalén. Cada familia trabajó junto a su hermano y en solo 52 días terminaron la obra. Pero ahí trabajaron todos, están trabajando mutuamente, se están ayudando. Y cuando Jesús enviaba, hermanitos, a sus discípulos, ¿lo mandaba solos? No, lo mandaba de dos en dos. Esto nos dice en Marcos capítulo 6, versículo 7. Entonces, aquí nuestro Señor nunca a sus discípulos lo mandaba solo. Entonces, aquí nos está diciendo que los mandaba de dos en dos. Igualito, nosotros como iglesia no debemos andar solos, debemos andar de dos en dos. Los hombres son formados para la sociedad, hermanos. Por tanto, se ayudan unos a otros. Tanto de repente en los deberes de la religión, en los asuntos de repente personales o en los asuntos de la vida diaria que nosotros diariamente lo estamos afrontando. Pero el que vive solo o solitario vive pobremente. En la iglesia, trabajar unidos, hermanos, ¿qué nos va a hacer? Va a multiplicar de repente los frutos que nosotros queremos tener. Un solo predicador puede de repente tocar a algunos, pero una iglesia unida puede impactar de repente a una ciudad. Como hace un momento les decía, nosotros somos una iglesia, nosotros debemos trabajar juntos. Y así, hermanos, vamos a conseguir día a día más para nuestra iglesia. En la familia, cuando los esposos oran juntos, educan juntos y también sirven juntos, esa familia siempre va a tener bendición. Pero ¿qué pasa con las familias? No oran, los esposos separados,
no sirven juntos, ¿esa familia va a tener bendición? No va a tener bendición. Entonces lo que nosotros como familia también que tenemos que hacer, los esposos debemos estar juntos, orar juntos, educar juntos a nuestros hijos, servir juntos a quién, a Dios, y ahí vamos a tener bendición. Y como ministerio, nosotros ¿qué debemos ser? Nosotros como ministerio debemos trabajar cooperativamente, trabajar juntos, para así, hermanos, edificar el reino de Dios. Porque en la palabra de Dios está en Mateo 18, capítulo 18, versículo 20 nos dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando 2 o más caminan en el reino espiritual, Dios se va a hacer presente, hermanos. La unión no solo aumenta la productividad, atrae la presencia divina de nuestro Señor Creador. Entonces, nosotros como creyentes, como cuerpos de la iglesia, debemos aprender a trabajar juntos, a servir juntos a nuestro Señor, así para poder edificar, ¿qué cosa? El reino de Dios. Bien, vamos a pasar a la segunda parte. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Aquí pues se refiere a la bendición del apoyo. Esto lo vamos a ver en el versículo 10. La palabra de Dios nos dice así: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Aquí pues Salomón pasa del trabajo a la vida misma. Todos, hermanos, sabemos que en el camino hay de repente tropiezos. No siempre vamos a caminar erguidos. A veces nosotros vamos a tener dificultades, vamos a caer, de repente vamos a caer en tentación, vamos a caer en tristeza, en duda, de repente vamos a caer en cansancio. Aquí nos va o surge una advertencia: ay del solo. ¿Qué quiere decir? Cuando tú te encuentres solo, ¿quién te va a levantar de eso? Porque el que camina sin compañía espiritual está en constante peligro. Entonces, cuando tropieza, no hay quien lo va a levantar. Porque cuánta gente, hermanos, ha dejado la fe por no tener a alguien que de repente lo anime. ¿Cuántos cristianos se apagan en soledad? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanitos, de repente han dejado la fe? Porque no había alguien en ese momento que lo anime de repente nuevamente. Porque cuántos cristianos de repente aquí de la iglesia han venido en un momento y luego se han quedado, se han apagado en su soledad. Aquí también pues en la Biblia, hermanos, nos dice: mejor son 2 que 1. Recuerda, hermanos, la palabra de Pablo: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nosotros, hermanos, de repente, o quizás algunos de nosotros hemos caído en esto. De repente en un momento nosotros nos hemos sentido solos, hemos caído en tristeza, hemos caído en desolación. Pero
el Señor hoy nos está recordando. Solo vas a estar solo cuando no tienes a Dios. Pero si tú tienes a Dios, nunca vas a estar solo, porque Él siempre va a estar contigo. ¿Por qué? Porque Él siempre va a ser tu compañero fiel. Él nunca te va a dejar solo, nunca te va a engañar. Y si tú estás firme, hermanitos, en la palabra de Dios, no olvidemos que nunca nos va a dejar solo nuestro Señor. Siempre va a permanecer a nuestro lado. En 1 Corintios también aquí en el capítulo 10, versículo 12 nos habla: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Usa tu fortaleza para sostener al débil. Nosotros, hermanitos, como cuerpos de Dios, ¿qué debemos hacer? Como su palabra acá nos dice, trabajar juntos en primer lugar. Luego, nosotros debemos sostener al más débil, al que recién está comenzando. Nosotros debemos, ¿qué cosa? Sostenerle a él. Porque ¿para qué? Para que no, de repente no pierda esa fe. Nosotros debemos animarle, ¿verdad? Eso es lo que nos dice aquí su palabra. Pasamos a la 3. Si dos duermen juntos, se calentarán. La bendición del consuelo. Esto lo vamos a encontrar, hermanos, en el versículo 11. La palabra de Dios nos dice así: también, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Aquí Salomón usa una imagen de la vida diaria. En las frías noches, de repente, del desierto, los viajeros que viajaban ahí dormían juntos para conservar el calor corporal en ese momento. Era cuestión de repente de una supervivencia. ¿Qué pasa? En el desierto, hermanos, ¿cómo es? Frío. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Tenían que dormir juntos para que se den calor corporal. El calor aquí, ¿qué nos representa? El calor aquí, hermanos, nos está representando el consuelo, el ánimo y el efecto que fluye de la comunión verdadera. El creyente, hermanos, necesita ese calor espiritual. Nosotros como creyentes necesitamos ese calor que se encuentra en la familia de la fe. Nosotros como cristianos, como hermanos que somos, nosotros nos debemos calentar mutuamente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros de repente crezamos, vamos a crecer más de repente en nuestra fe. Y aquí, hermanos, el frío puede representar de repente la soledad, el desánimo o el pecado. Cuando el corazón se enfría, necesitamos el calor, el amor ¿de qué? De un cristiano. Cuando un hermano está triste, una palabra de consuelo puede darle calor al alma. Cuando un creyente está enfermo o débil, hermanos, la oración compartida lo va a fortalecer. Entonces, nosotros, hermanitos, ¿qué debemos hacer? De repente, nosotros como hermanos necesitamos el amor, necesitamos, ¿qué cosa? La palabra de repente de alguien o de una persona o de un hermano que nos dé consuelo.
En el camino cristiano, hermanitos, nadie puede calentarse solo. Nadie. La oración conjunta, la alabanza en comunión, el compartir la palabra, avivan, ¿qué cosa? Avivan el fuego del Espíritu. Entonces, ningún cristiano se va a calentar solo. Nosotros siempre vamos a necesitar de la alabanza conjunta que nosotros hacemos cada domingo, al compartir la palabra. Esos son los que nos van a, ¿qué cosa? Nos van a calentar, nos van a dar el fuego del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Si sientes de repente en un momento, hermanos, frialdad espiritual, acércate pues al fuego. ¿Quién es el fuego? El fuego es nuestro Señor, que siempre nos va a dar el calor. ¿Por qué pues no te acercas también al altar, a la iglesia, a la comunidad de los santos? El creyente, hermanos, aislado, se va a enfriar. El creyente que está caminando solo se va a enfriar. Pero el cristiano o el hermano que siempre está rodeado, siempre va a estar encendido o envuelto en el calor ¿de quién? De nuestro Dios. Y si ves a alguien enfriándose, hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como hermanos? Sé tú ese fuego que de repente le va a calentar nuevamente a ese hermano. Si nosotros observamos que alguien se está enfriando o está perdiendo la fe, seamos cada uno de nosotros o nosotros el que le demos de repente una palabra de aliento, compartamos la palabra y nuevamente recuperemos el fuego que en ese momento tenía ese hermano o esa persona. ¿Por qué? Porque Dios nos está usando a mí, a cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para de repente compartir o transmitir un consuelo y esperanza a las diferentes personas que de repente todavía no están conociendo a nuestro Señor. Y nosotros, entonces, ¿a quiénes se usan? A nosotros nos está usando. Entonces, como creyentes, como hermanos, compartamos la palabra. Como hace un momento decía, el pastor puede llegar a unos cuantos, nosotros unos cuantos, pero sería lindo que nosotros todos trabajemos en conjunto y vamos a ganar más a un pueblo. Pasamos al tema 4, hermanitos. 2 resisten mejor. La bendición de la fortaleza. Esto lo vamos a ver en el versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aquí ahora Salomón pasa pues a una figura de repente de un combate. En los caminos antiguos, hermanos, los viajeros eran atacados de repente por ladrones. Si uno viajaba solo era presa fácil, porque no se podía defender. Pero 2 podían resistir mejor. De igual modo, el creyente enfrenta batallas de repente espirituales, tentaciones, pruebas y ataques del enemigo. Pero cuando camina acompañado, tiene más fuerza para resistir. Pero ¿quién siempre va a ser nuestra compañía? Siempre nuestra compañía va a ser Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros no leemos su palabra? No oramos. Entonces siempre vamos a ser presa fácil del enemigo. El cordón de 3 dobleces, hermanitos, ha sido interpretado de repente de varias maneras, pero muchos comentaristas, hermanos, coinciden en que representa la unión
donde Dios está al medio. Cuando dos personas, amigos, esposos, hermanos en Cristo, están unidos y Dios es el tercer lazo, esa relación no se rompe. Entonces, ¿cuál se rompería más fácil? ¿El de 2 o el de 3? El de 2, ¿verdad? Pero aquí también entra ya Dios. Dios está al medio. Dios está al medio. Entonces, si hay 3, ya va a ser difícil que se va a romper, ¿verdad? Entonces, hermanitos, Dios está al medio de nosotros. Ese cordón de 3 o ese doblez de 3 no se va a romper pronto. Va a tener más resistencia que los 2. Un lazo de 2 cuerdas, hermanos, puede quebrarse de repente con facilidad. Pero cuando se trenza una tercera, esta tercera es la presencia divina. La unión se va a volver firme y duradera. Amén. Vamos a ver ahora, hermanitos, una aplicación de repente en lo espiritual. El matrimonio. Cuando Cristo está en medio, la relación se va a fortalecer. Pero ¿qué pasa si ese matrimonio no tiene a Cristo en el medio de ese matrimonio? ¿Qué es lo que va a pasar? Ese matrimonio se va a romper. Porque tú tienes que tener a Cristo en el medio de esa relación, en el medio de ese matrimonio. En la amistad, cuando Dios une los corazones en fe, el vínculo resiste las pruebas. En la iglesia, cuando hay unidad espiritual, el enemigo no puede dividir eso. Nosotros debemos estar unidos. Y si nosotros estamos unidos, hermanos, el enemigo no va a poder dividirnos como iglesia. Pero si nosotros no estamos unidos, no tenemos a Cristo en el medio de esa relación o de esas cuerdas o de esos cordones, hermanitos, eso se va a tender a romper fácil. Entonces nosotros como hermanos siempre debemos tener a Dios en nuestro corazón, y así no nos vamos a poder de repente, o no nos van a engañar fácilmente, o no vamos a ser presa fácil del enemigo, porque nosotros como gentes estamos siempre al acecho del enemigo, siempre, más de repente que las personas no creyentes. ¿Y cómo, hermanitos, nosotros vamos a fortalecer eso? Nosotros vamos a fortalecer eso con las oraciones, que vamos a hacer oraciones familiares, oraciones individuales. Nosotros podemos orar de repente por unos hermanos y a otros. Pero ¿cómo lo vamos esto a aplicar en nuestra vida personal? Yo les voy a preguntar el día de hoy, hermanos, ¿con quién caminas? ¿Quién está a tu lado en la batalla? No luches solo, hermano. Busca aliados en la oración, en compañeros de la fe, en hermanos de propósito. Y sobre todo, hermanitos, nosotros nos debemos asegurar de que Dios esté en medio de todo ello. Un matrimonio sin Dios, hermanos, se va o se desgasta o se quiebra. Una iglesia sin Dios se va a dividir. Un cristiano sin comunión con Dios y con otros se va a debilitar. Entonces nosotros debemos estar siempre en comunión con Dios. A manera de conclusión, hermanos,
Salomón nos deja una gran lección aquí. La vida solitaria es dura, fría y peligrosa. Pero la vida en compartida o la vida en compañía por Dios siempre va a ser fuerte, cálida y va a tener frutos. La comunión no es un lujo espiritual, sino, hermanos, es una necesidad de repente que nosotros tenemos hacia Dios. Dios, hermanos, nos creó para vivir ¿en qué? En comunidad, no para de repente sobrevivir en un aislamiento. Juntos siempre vamos a trabajar mejor. Juntos nos vamos de repente a levantar mejor. Juntos nos vamos a consolar o nos consolamos mejor. Juntos vamos a resistir ¿de quién? Del enemigo que nos acecha. Y cuando, hermanos, cuando Dios está en medio de esa unión, nada ni nadie podrá romperla. Amén, amén. Entonces, nosotros, hermanitos, ¿debemos estar juntos? Sí, y juntos nos ayudamos mejor, nos consolamos mejor. Y lo más primordial, que Dios debe estar siempre al medio de todo ello. Y nadie nos va, de repente, no va a poder romper ese cordón. Amén. Tal vez, hermanitos, tú has estado caminando solo. Quizás en tu corazón haya soledad, tristeza y desánimo. Dios hoy te recuerda. Él no te creó, hermanos, para que estés solo. ¿Por qué? Porque Él quiere caminar contigo, quiere rodearte de hermanos que te van a ayudar. Permite que Él sea pues, o Él te une a su cuerpo, en su familia y a su pueblo. Y entonces, hermanito, si tú en un momento te sentiste solo, nosotros ¿a quién debemos recurrir? Debemos recurrir a Dios, porque Él nos va a dar su cuerpo, nos va a dar a su familia y también nos va a dar a su pueblo. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amadísimo Señor, te doy gracias por tus palabras, amado Señor, por aprender a caminar en comunión, en sociedad. Como hermanos no debemos de caminar solos, debemos siempre caminar y estar en la presencia de Dios. Y también aprender que siempre Dios debe estar al centro de todo en nosotros, amado Señor. Te pido que por favor ilumines a todos los hermanos y también que sigas enseñándonos tu palabra día a día. Te lo ruego, amado Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.